oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, que hay vida, hay salud y le damos gracias a nuestro amado Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinen su rostro, si gustan a levantar sus manos, o postrarse, hincarse, como ustedes gusten darle gracias al Señor, así sea, hermanos. Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente, Señor, acercándonos al trono de tu gracia, donde hallamos el oportuno socorro, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que si llegáramos a pecar, Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy venimos, Señor, a ponernos primeramente a cuentas delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Todo lo malo que hemos hecho, Señor, delante de tu presencia, Señor, en estos días, en esta semana, Señor. Si ha salido alguna palabra corrompida de nuestra boca, te pedimos que nos perdones. Si algún pensamiento, Señor, de iniquidad, de maldad, de pecado, Señor, perdónanos, Señor. Si hemos tenido alguna actitud o hemos cometido algún pecado, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que el día de hoy nos perdones, Señor, por todas nuestras faltas, todas nuestras equivocaciones, Padre bendito. Señor, límpianos, Señor, y purifícanos, Padre. Necesitamos, Señor, que nos limpies cada día más, Señor, para estar, Señor, santos delante de tu presencia. Hoy, Padre, te damos las gracias porque nos permites abrir los ojos a un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener, Señor, la dicha, Señor, la misericordia y el amor, el privilegio y la bendición, Señor, de poder respirar, Señor, de poder ver, Señor, este cielo azul, Señor, las nubes, el sol, Señor, los árboles, todo lo que tú has creado, Señor, y has hecho, Señor, para nosotros, Padre. Ayúdanos a también cuidar de ellos, Señor, de este mundo que tú nos diste, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos, Señor, en todo el mundo, Padre. Te pedimos que tú seas su fuerza, su fortaleza, Señor, y les des la salida, Señor, cuando sea, Señor, la persecución fuerte, Señor, incluso al grado de quererlos asesinar, Señor. Padre, sabemos que muchos de ellos, Señor, tienen la fuerza y la fortaleza de tu Santo Espíritu y aún así no niegan tu nombre, Señor, y tú los reconocerás delante del Padre. Te pedimos que no les falte nada a cada uno de los misioneros de todo el mundo, Señor, que han dejado, Señor, su casa, su lugar de residencia, aún hasta la familia, Señor, por ir a servirte a ti, Señor. Te pedimos con todo el corazón que no les falte nada, Señor, en el nombre de Jesús, y los fortalezcas y les ayudes, Señor, a ser entendidos y sabios en tu palabra, Señor, para que puedan seguir haciendo la obra, Señor, a la cual tú les has llamado, Señor. Padre, te pedimos en esta hora por nuestros hermanos en Cristo que están pasando por aflicción, por necesidad, Señor, por enfermedad, Señor. Solamente tú, Señor, eres el único que puedes traer la respuesta. Tú tienes el control de la vida de cada uno de nosotros, Señor, y tú obrarás conforme a tu santa, perfecta y bendita voluntad, Señor. Pero clamamos, Señor, pidiéndote misericordia por nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalécelos, Señor, llénalos de paz, aún de gozo en medio de la prueba, Señor. Aunque a veces es difícil, Señor, aunque a veces es duro, Padre, pero sabemos, Señor, que debemos estar gozosos delante de tu presencia porque tenemos como Señor y Salvador al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, por aquellos, Señor, que están viviendo un luto, Señor, que están pasando por esta situación difícil, Señor, de la muerte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que traigas consuelo, que traigas fuerza, que traigas fortaleza, Señor, a cada una de esas personas. Te pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, que tomes el control total de nuestras vidas, Señor. Nos venimos a rendir ante ti, Señor, porque eres el único Dios verdadero. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna y solamente queremos estar, Señor, en tu presencia. No queremos ir a ningún otro lado, Señor, solamente queremos habitar en tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que hagas presencia, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, en cada corazón, en cada casa, en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, y también que se están reuniendo, Señor, en tu nombre, en otros lados, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que
Descienda tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida. Que nos ministre, Señor, para ser edificados, Señor, y poder estar preparados para toda buena obra, Señor. Y también permítenos, Señor, alabarte y exaltarte, glorificarte, Señor, y poder ministrar, Señor, tu corazón, Señor. Que podamos, Señor, tocar tu corazón y que podamos, Señor, derramar incluso, Señor, de tus hermosos y maravillosos ojos, lágrimas, Señor, de alegría y de gozo, Señor. Primeramente por nuestro comportamiento y la obediencia. Y en segunda, Señor, por recibir esa alabanza, Señor, que salga desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, mostrándote, Señor, cuánto te amamos, cuánto te anhelamos, cuánto te necesitamos. Y también, Señor, porque tú eres el único que mereces toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Te pido, Señor, que les bendigas y les guardes, Señor, a donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Asimismo, Señor, te pido, Señor, por mis hermanos en Cristo que el día de hoy no se pudieron conectar, que tú les bendigas también en gran manera, Señor, que seas tú con ellos, Señor, que aunque no se hayan conectado, Señor, ellos estén, Señor, alimentando de la palabra, te alaben, te glorifiquen y tengan esa comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, aunque sea por este medio, Señor. Sabemos que muy pronto, Señor, tú nos darás la palabra, Señor, de volver a regresar, Señor, y volver a ser, Señor, lo que tanto deseamos y anhelamos, que es ser siervos inútiles tuyos, Señor. Señor, síguenos capacitando, ayúdanos a crecer, Padre, en lo espiritual, a madurar, Señor, a ser lo más perfectos posibles para llegar, Señor, y tratar de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Te alabamos, Señor, y gracias por todo, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a entonar unas alabanzas para nuestro Dios, para nuestro Señor, porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y el honor. Les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a alabar a nuestro amado Dios y Señor y Salvador. Gózate con tu familia, gózate en la presencia de Dios. Vamos a exaltarlo. Él es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Toda la noche sin parar. ¿Cuántos están dispuestos? Llenos, con odio y alegría. Llenos del Espíritu. Danzando, alabando al Señor toda la noche. Cantemos al Señor con todo nuestro ser.
Señor, levantando tus manos. Jesús glorioso es, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Así corazón, puro y santo hacia ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, y con salmo
amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me buscaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me buscaré. Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Oh, Señor, con todo mi ser, mi alegría te alabaré. Pues tu glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, tú estás por ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, te amo, te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, en la roca me buscaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, cantaré al Señor por siempre, aleluya, tu diestra en todo poder. Al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Hallado a la mar, quien los perseguí, jinete y caballo, hallado a la mar, quien los perseguí, jinete y caballo, hallado a la mar, ellos a la mar, los carros del faraón. Padre Dios, y yo le exalto, Padre Dios, y les agrade, Padre Dios, y yo le exalto, Padre Dios, y les agrade, a la mar, los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Allá va la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, allá va la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, allá va la mar. Ellos a la mar, los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo de palabras, sino verdad.
Vamos a terminar este tiempo diciéndole, Señor, que entonces estar en tu presencia. Si desea hacerlo, levante sus manos y dígale, Señor, que dulce es estar en tu presencia. Que dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu majestad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Diga conmigo. Contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Entonces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y grandioso. Santo, santo, el Señor es santo. Por su Señor, una vez más, con suerte,
un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Él es el único que merece la alabanza y la adoración, iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Antes de comenzar a dar la palabra, le voy a pedir a mi esposa si puede hacer una oración para que sea Dios el que tome control de su palabra. Adelante, Fabi, por favor. Bendito, hermoso Padre Celestial, grande eres en maravilla, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos en este momento, Señor, estar delante de ti. De corazón, Padre, yo te pido que tú tomes el control de esta oración, de este tema, Señor. En tus manos te ponemos la vida de mi esposo, Señor. Que tú tomes el control de su vida, que hables a través de él, Señor. Que tu santo y bendito Espíritu, Padre, tú lo lleves a esa palabra correcta que entre a nuestros corazones, Padre. Yo te pido que nos pongas a nosotros ese corazón dispuesto para escucharte, Señor. Te doy infinitamente esas gracias, Señor, por tu bendito y maravilloso amor, Señor. Grande eres, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si hemos cometido algo que no sea correcto delante de ti. Yo te pido, Padre, que tú nos perdones, Señor. Estamos aquí delante de ti, Padre, para que tú nos guíes, Señor, con tu santo y bendito Espíritu, Señor. Gracias por tu grande e inmenso amor, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amor. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a dar este estudio. El tema de este estudio es cuando la escasez toca a la puerta. Cuando la escasez toca a la puerta. Antes que todo, les pido que tengan a la mano su papel, su cuaderno, su pluma, para que vayan anotando todas las citas. Ya saben que cada 8 días vemos muchas citas bíblicas, entonces para que ustedes las puedan anotar, si todavía no son muy ágiles con la palabra, para que las anoten y ya en casa, con más tiempo, la puedan repasar, la puedan estudiar y podamos comprender aún más lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y el tema entonces, lo vuelvo a repetir, es cuando la escasez toca a la puerta. Y para esto vamos a ver un ejemplo muy claro y muy conocido acerca de una viuda en la palabra de Dios, y por eso les pido que abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver los versículos del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, amada iglesia, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿Me trae mi Biblia, por favor, chicos? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Vamos, hermanos, ciertamente con esta situación que venimos pasando de la pandemia, vemos que en muchos lados, en muchas familias, ha llegado a la puerta la necesidad o la escasez. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que muchas veces no nos han enseñado. Algo que es muy clave, y es en confiar en la palabra de Dios, en confiar en Dios. Aún como padres, yo creo que también cometemos el error de no enseñar a nuestros hijos a que va a haber en algunos momentos necesidad. Pero si lo llegamos a abordar como familia, como padres hacia los hijos, a veces le tomamos un sentido cotidiano de la vida común y corriente. Ah, no, pues es que hay que echarle ganas, hay que salir a trabajar, y claro, está bien. Pero hay algo que no les enseñamos muchas veces a nuestros hijos, y es dependencia total a Dios, confianza en Dios, creer a su palabra porque Él lo prometió. Ciertamente, cuando estamos pasando por necesidad o escasez, y esa escasez toca la puerta de nuestra casa, empieza a haber temor, empieza a haber miedo, preocupación, angustia, y a veces una actitud de ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y uno la pasa pensando y pensando y pensando en qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Y tanto es a veces nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestra preocupación, que nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Fíjense, aquí estudiando esta palabra, si la estudiamos y la llevamos a profundidad, esta viuda, yo creo que es uno de los casos que más conocemos de la palabra de Dios, ¿no? De esta necesidad de la viuda de Sarepta que sustentó a Elías. Pero fíjense la orden que le da Dios a Elías, ¿no? Ve a Sarepta de Sidón, porque he dado órdenes a una mujer viuda que te sustente. Podríamos decir qué ilógico es Dios, ¿no? Porque cuando vemos que Elías llega y se encuentra con la viuda le menciona, es que estaba recogiendo estos dos leños, porque nada más tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y lo pensaba cocinar para darle a mi hijo, para mí era lo último que tenemos, y de ahí dejarnos morir. Podríamos decir qué ilógico es Dios al enviar a Elías a que lo sustente una mujer viuda que no tiene nada, que la escasez ha llegado a su hogar, que ha llegado a su casa. Pero vemos aquí algo más interesante todavía. Elías le pide un vaso de agua, la mujer se lo trae, pero cuando llega el momento de que Elías le dice, ahora te pido que vayas y me hagas una torta para mí, veamos cuál es la reacción de la viuda. Le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido en el versículo 12, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué creen que pasaba por la mente de la viuda? Teniendo un hijo y estando viuda, no teniendo quien le apoyara, no teniendo quien le fortaleciera,
como una pareja, como su esposo. Y es algo que podemos ver en la actualidad, que está sucediendo. ¿Cuántas personas no se han quedado, cuántas mujeres no se han quedado viudas? ¿Cuántos varones no se han quedado viudos? ¿Cuántos hijos no se han quedado huérfanos? Y realmente entra el temor, entra el miedo, entra la preocupación. Si a veces cuando nosotros como matrimonio que Dios nos ha permitido la dicha y la bendición de seguir con vida, y llega a tocar la escasez a la puerta de tu hogar, empieza a haber preocupación, empieza a haber angustia, una actitud de inquietud de qué voy a hacer, y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago aquello. Y empezamos a generar tantas ideas en nuestra cabeza. Pero lo que menos nos acordamos en ese momento es de lo que nos dice la palabra de Dios. Es de lo que nos dice el Señor. Y veamos lo que dice más adelante. En el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Es lo primerito que nos viene a nuestra vida, a nuestro corazón cuando la escasez toca a la puerta de nuestra casa. Empieza a haber temor. ¿Y qué será de mañana? ¿Qué comeré mañana? ¿Qué vestiré? ¿Qué le daré a mis hijos? No les puedo dar esto. No tengo. Se me está acabando los recursos. Y empieza a haber el temor. Y ese temor te infunda tantas cosas y sobre todo desconfianza en Dios, en tu creador, en tu sustentador. Nos empieza a llenar de tantos miedos, de tanta desconfianza hacia Dios. Y dejamos de confiar y de creer a lo que dice su palabra. Fíjense cómo le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí me quedo tantito. Podríamos decir que egoísta fue Elías. Si sabía que era una viuda, que tenía un hijo, y que era lo último que iban a comer, podríamos decir, Elías, qué egoísta. ¿Por qué pediste para ti primero? ¿Por qué no dijiste, hazla y come tú y tu hijo y después dame a mí? Porque aquí lo que quería el Señor era ver si la viuda creía la palabra de Dios. Porque en el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que quería el Señor es ver si creía a su palabra la viuda. ¿Y qué sucedió con la viuda? Pónganse en el lugar de la viuda. Yo creo que en estos tiempos muchos en su momento hemos llegado a estar, y no creo, hermanos, porque la verdad la viuda ya prácticamente no tenía nada. Hay algunos que a lo mejor han llegado a no tener nada en su refrigerador, en su casa, en su mesa. Y han experimentado a tal grado la situación que vivió la viuda de Sarepta de Sidón. Y empezó a haber miedo, terror, temor. ¿Y mis hijos? ¿Y qué comerán? ¿Qué se llevarán a la boca? Ya a lo mejor uno como padre deja de pensar en uno, pero uno piensa en sus hijos. Ahora imagínense que se acerca a una persona y les dice, oye, pues dame lo poquito que tienes a mí primero, porque dice Jehová que si me das a mí primero, no escaseará la harina ni el aceite. Digo, claro que en la actualidad ya hay muchos falsos profetas que pululan, ¿no? Desgraciadamente. Y que con las Sagradas Escrituras hemos visto que ya no hay profetas en estos tiempos. Pero imagínense estar en ese tiempo con la viuda. ¿Cómo realmente tenía la seguridad la viuda de que Elías era un profeta de Dios? Imagínense el sentir de la viuda.
Porque muchas veces, nada más les vuelvo a repetir, leemos la Biblia, pero a veces no nos ponemos en la situación. Hay veces que es tan hermoso agarrar la Biblia e imaginarte que estás ahí, que estás viendo la escena, que estás viendo las caras, los gestos, los ojos, el rostro de la persona que habla mucho y te puede decir si tiene angustia, miedo, terror, su actitud, lo que pueda estar sintiendo. Imagínate esa viuda. Quitarle un pedazo de su pan, de su comida, de la boca de su hijo para dárselo a otro. Qué difícil. Mas sin embargo, ¿qué sucedió con esta viuda? Creyó a la palabra de Dios. Dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella agarró y aún entre su miedo, entre su temor, entre su pánico, en esa incertidumbre, preparó ese pan y se lo llevó a Elías. ¿Y qué hizo el Señor? Cumplió su palabra. ¿Ustedes creen que a Dios se le había olvidado esa viuda? Que Dios fue tan egoísta que le dijo a Elías, ve que te va a sustentar una viuda, cuando Dios sabía que la viuda no tenía nada. Pero eso ya lo sabía Dios. Por eso es que también envió al profeta Elías a esa viuda para cubrir su necesidad, porque sabía que era lo último que ya tenía. En el último momento respondió Dios. Y hay veces que Dios nos va a permitir experimentar esa situación para también saber si le creemos a su palabra. ¿Será una dura prueba? ¿Será algo duro que nos tocará vivir? Sí. Pero si realmente creemos a la palabra de Dios, veremos la fidelidad y las promesas de Dios cómo se cumplen. Porque dice su palabra que las promesas en Él son el sí y en Él son el amén. Es algo que va a suceder. Pero muchas veces por nuestra humanidad nos gana más el miedo, el temor, la desconfianza, aún la falta de fe. Pero Dios tiene el control de todo. Mas aún así, nos cuesta tanto trabajo confiar en el Señor. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuánto tiempo calculan que estuvo Elías con la viuda? Dice la palabra de Dios que dejó de llover 3 años y medio. Pero Elías estuvo un tiempo, como lo vimos en el arroyo del Querit. ¿Cuánto pudo estar en ese arroyo? Nada más vamos a hacer una suposición. ¿6 meses? Porque dice que el arroyo se secó porque no había llovido y pues el sol, imagínense en esos tiempos que era más desierto, pues obviamente se iba a secar más rápido ese arroyo. Digamos que se quedó unos 6 meses Elías ahí en el arroyo del Querid y luego el Señor lo manda con la viuda de Sarepta. Podemos decir que estuvo 3 años casi prácticamente con la viuda. Por 3 años, hermanos, digamos que aún fueran 2 y medio, ¿cuántos años, hermanos? ¿Cuántos días que la harina no escaseó y el aceite? Y fueron sustentados tanto Elías, tanto la viuda como su hijo por el Dios Todopoderoso que provee y suple todas nuestras necesidades. Ciertamente es difícil cuando la escasez toca nuestra puerta. ¿Por qué? Porque luego nos invade el temor. Nos aterrorizamos el saber que no podemos tener nada.
Y a veces nos esforzamos tanto que aún así también no sale nada. Pero muchas veces también es el propósito de Dios que pasemos por esas necesidades. Y no es porque sea un Dios malo, sino Dios nos quiere enseñar a depender de Él y a creer de su palabra. Fíjense, vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a ver los versículos 3 y 4. Lucas 10, versículos 3 y 4. El Señor le da una misión a 70 para ir a predicar el Evangelio y a dar a conocer las buenas nuevas por todas las ciudades de Israel. Y fíjense lo que les dice en el versículo 3 y 4. Dice: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Fíjense lo que les dice el Señor: no lleven bolsa ni alforja. ¿Qué era una alforja, hermanos? Alforja era como dos mochilitas que luego se cuelgan al hombro, que una mochilita queda atrás y otra adelante, donde llevan ahí todas las provisiones de comida para que no le falte nada a las personas de comer. Mas el Señor les dice: no carguen con alforja, no carguen con bolsa. ¿Por qué se los dice el Señor? Porque Él sabe que tenemos esas necesidades. Pero Él le da prioridad a una prioridad que debemos de tener cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, que es la palabra de Dios, el Evangelio, el compartir su palabra, porque a eso fuimos enviados y llamados. Y les dice: vayan, ustedes tienen que ir a predicar las buenas nuevas. Y no lleven bolsa ni alforja. ¿Por qué se los dice? Porque Dios sabe que esas necesidades las tenemos cada uno de nosotros. Y por lo consiguiente, Dios está diciendo: yo les voy a proveer. Sin necesidad de que lo diga, hermanos, de que esté escrito aquí, Dios le está diciendo a los 70, vayan, no lleven bolsa ni alforja. ¿Qué les está diciendo? Yo les voy a sustentar. Ustedes vayan y cumplan a lo que les estoy llamando. Y les estoy indicando que vayan y hagan. Yo me encargaré de lo demás. Ahora vamos a Marcos capítulo 6, versículo 8. Marcos capítulo 6, versículo 8. Aquí le habló el Señor ahora a los discípulos, a los 12 discípulos. Y fíjense lo que les dice en el versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Fíjense cómo les dice: solamente lleven bordón. ¿Saben qué es un bordón? Un bordón es una vara, como la que el pastor con sus ovejas traía para apacentar a las ovejas. ¿Para qué? Es como un bastón para sustentarse en el camino, como para ir caminando y irse sustentando, irse sosteniendo. Pero ¿qué les dice de lo demás? Dice: no lleven nada para el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero. ¿Se imaginan cómo se han de haber quedado los discípulos así como: qué chihuahos, y cómo nos vamos a sustentar? ¿Qué vamos a echarnos de pipirín? ¿Ustedes creen que no entró la duda en ellos? ¿Que no entró el temor así como que: ay, chihuahuas, ¿y cómo? ¿Y cómo le vamos a hacer?
Con esto implícitamente Dios le está diciendo, yo los voy a sustentar. Aunque no esté escrito, aunque no lo diga, implícitamente Dios está diciendo, yo voy a proveer lo que necesitan. Yo sé que lo necesitan, yo sé que necesitan comer, yo sé que necesitan tomar agua, yo sé que necesitan un calzado, yo sé que necesitan que ponerse. Pero ustedes vayan a hacer lo primero que yo les pedí y yo me encargaré de lo demás. ¿Cómo llegará? Solamente Dios lo sabe. Pero llegará. Va a llegar. Aún en el último día. Aún en el último momento, como la viuda de Sarepta, que era su último día de provisión. No tenía ya nada. Nada más un poco para ese día y se iban a dejar morir. Porque había una enorme sequía. Esto no es porque la viuda no pudiera salir a trabajar. No, hermanos, había una enorme sequía por las regiones de alrededor de Israel. Porque si había dejado de llover 3 años y medio, imagínense cómo estaba la sequía. Imagínense cómo estaba. Mas sin embargo, Dios en el último momento le lleva la bendición. Y fíjense nada más lo que dice la palabra. Dice que el nivel del aceite y la harina no bajó, nada más no bajó. No dice que las rellenó, dice que no bajó, nada más. Hagan de cuenta que ustedes tienen una tinaja con un cuartito de aceite. No quiere decir que el Señor agarró y la rebosó y que se estuvo tirando la tinaja. No. Dicen nada más que el nivel no bajó. ¿Qué pasaba? Cada vez que la usaba la viuda, bajaba el aceite y se quedaba la misma cantidad. Al siguiente día volvió a hacer lo mismo, ocupaba el aceite y quedaba la misma cantidad. Y así mismo pasó con la harina. Dios multiplicó lo que tenía la viuda. ¿Y quién dice que Dios no puede hacer lo mismo el día de hoy? ¿Qué pasó, Cata? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nunca cambia, nunca va a cambiar. Su palabra dice que permanece para siempre. Y por lo cual tenemos que creer a su palabra, hermanos. Ahora vamos a Lucas 22 y vamos a confirmar las maravillas de nuestro Dios. Lucas 22, versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Qué hermosas palabras de parte de nuestro Dios. ¿Qué les faltó? Le preguntó Jesús a los discípulos. Cuando yo los mandé sin nada, ¿hay algo que les faltó? Y los discípulos contestan y le dicen, nada. Dios suplió todas las necesidades, calzado, vestido, comida para ellos y para su familia. Porque Dios no estaba olvidando de la familia de cada uno de los discípulos. Yo me voy para allá. ¿Ustedes creen que nada más Dios estaba pensando en el discípulo? No, estaba pensando en el discípulo y estaba pensando en su familia. Él suplió las necesidades de todos. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero nuestra humanidad nos lleva a desconfiar, a temer. Es que mañana no tengo que comer, ya no hay dinero. Dejemos actuar a Dios. Por algo lo está permitiendo que también pase. Por algo es que esta situación también está permitiendo que suceda.
para que nosotros también le creamos. Creamos realmente a su palabra, porque es fácil hablarla, hermanos. Qué fácil es hablar la palabra de Dios. Pero qué difícil es realmente creer y demostrar que creemos a su palabra. Es simple agarrar y a lo mejor yo puedo estar aquí en la pantalla y decirles con facilidad estas palabras. Pero ya vivirlas, realmente ahí es lo difícil y lo complicado. Y yo creo que Dios nos está permitiendo pasar por esta situación de pandemia y de necesidad, donde la necesidad está tocando a la puerta de nuestra casa para realmente creer a su palabra. Porque si no creemos, hermanos, le estamos diciendo mentiroso a Él. Y Él no miente. Aquí está escrita la palabra, ya lo vimos con la viuda de Sarepta. Y lo estamos viendo con los discípulos, que les dice, ¿qué les faltó? A ver, díganme, ¿algo les faltó? Y los discípulos, no, pues nada, Señor. Todo nos supliste. ¿A dónde íbamos de dragones? Comíamos y nos daban de comer. ¿Por qué? Porque Dios suplió todas las necesidades. Todas las necesidades las suplió Dios. Y sí, desgraciadamente nos alarmamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Y es lo primerito que hacemos, hermanos, desgraciadamente. Es lo primerito que muchas veces lo hacemos, sentimos y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si hago esto, y si me voy a trabajar de esto, y luego del otro, y a esto y aquello, y si hago por esto y por este lado, y esto y esto. Y no empezamos a inquietarnos, a angustiarnos, y a la vez estamos siendo estorbo para Dios. Porque no dejamos que la voluntad de Dios nos lleve a corroborar, a comprobar que Él es mi sustentador, como lo dice la palabra. Porque dice la palabra, y muchas veces como lo hemos leído, ¿no? ¿Cuántos no nos sabemos ese Salmo 23? Yo creo todos nos sabemos de memoria ese Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Cuántas veces no lo decimos? Y muchas veces lo decimos cuando tenemos. Cuando tenemos, sí que fácil. No, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Pero cuando no tenemos. Cuando la escasez llega a tocar la puerta de nuestra casa. ¿Lo diremos convencidos? ¿Lo diremos creyendo? Señor, dice tu palabra que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. ¿Realmente lo estoy diciendo convencido? ¿Realmente le creo a su palabra? Y a lo mejor es el momento que Dios está diciendo, a ver, te voy a probar, hijo. Te voy a probar, hija, a ver si realmente me crees, porque lo dices bien bonito, lo lees bien bonito, pero ¿lo crees? ¿Me crees a lo que te estoy diciendo? Ahí es la prueba, ahí es dura la prueba, hermanos. Ahí es realmente donde realmente comprobamos si le creemos a Dios o no. Y no es porque no querramos trabajar, ni porque queramos estar ahí de flojos, no. Dios también nos lleva a ese momento, a ese tiempo, para decir, a ver, ¿me crees? ¿Me crees? Ahora hay que ver si realmente le creemos. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Vamos a escuchar a Pablo lo que le hablaba a la iglesia de los filipenses. Y fíjense lo que dice la palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, aquí hay algo bien interesante que está diciendo el Señor a través de Pablo. Pues he aprendido a contentarme, en el versículo 11. Pablo aprendió a través de la escasez y de la abundancia el estar contento con lo que tiene, teniendo prácticamente nada o siendo próspero. Dios lo llevó a esas situaciones para aprender a vivir tanto en la necesidad como en la abundancia. Por eso es que nosotros también tenemos que aprender y vamos a tener que pasar por necesidad y vamos a tener también abundancia. Porque de las dos maneras tenemos que aprender a vivir y estar contentos y agradecidos con Dios. Pero que aprendamos más de esta situación, hermanos. Ahora que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, sí, lo normal de la humanidad, no, pues cuando llegue la necesidad, hijos, échenle ganas, pero ante todo, confíen en la palabra de Dios, crean a la palabra de Dios, es lo que nos ha faltado, hermanos. Es algo que nos ha faltado. El enseñarle a nuestros hijos a estar preparados conforme a la voluntad de Dios. Porque los tratamos de educar conforme a la vida que vivimos. Pero nuestra vida tiene que ir ligada a la palabra de Dios. Entonces es tiempo también de enseñarle a nuestras nuevas generaciones, a los adolescentes, a los jóvenes, ante todo confía en la palabra de Dios. No confíes solamente en tus propias fuerzas, sino a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, es que yo puedo salir a trabajar. Sí, podemos salir a trabajar por nuestras propias fuerzas. Pero si es un tiempo donde Dios nos está enseñando a depender de su palabra, confiar en su palabra, tenemos que creerla y vivirla. Y más aquellos que ya tienen la misión o el propósito de parte de Dios de que tienen que vivir para Dios. ¿Sí me entienden? Hay personas en la congregación que obviamente van a tener que estar trabajando, pero va a haber hermanos que Dios les va a hacer un llamado y que van a tener que vivir para Dios, para dar a conocer su palabra. Y es donde también Dios va a enseñar a que deben de confiar y creer en Él, que Él va a sustentar y suplir las necesidades. Porque ahora esa persona se ha vuelto un siervo, una sierva completamente de tiempo completo al Señor. Entonces, ¿quién es su amo? Dios. ¿Quién le va a dar su paga? Dios. ¿Quién le va a proveer y sustentar? Dios. Pero también en general, Dios nos está enseñando que debemos de creerle a su palabra, de creerle a Él. Es muy fácil agarrar y decir, voy a salir, voy a trabajar, a ver quién me contrata. Y a veces confiamos más, bueno, ya tengo trabajo, ya me contrataron. ¿Y quién te asegura que te van realmente a pagar? Porque puede haber personas abusivas que a lo mejor ya trabajaste 15 días, un mes, y al rato ni te pagaron. ¿Estás de acuerdo? Ha llegado a pasar. Mas sin embargo, Dios le dice a sus discípulos, vayan a hacer lo que les pedí. No lleven ni bolsa, no lleven ni pan, no lleven dinero, no lleven alforja, porque yo los voy a sustentar. Dios nos está enseñando a no tener temor, como le dijo Elías a la viuda, no tengas temor. Ve y haz como te dije. Porque no estaba hablando Elías,
había sido palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? La viuda creyó y nada le faltó. Los 12 discípulos, el Señor les dice, ¿algo les faltó? Nada, Señor. No nos faltó nada. Y a Pablo le dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Dios nos permite pasar por esos tiempos para enseñarnos a depender de Él, a creer en su palabra, para estar preparados en todo y estar contentos y agradecidos con Él por todo. Gracias, Dios. A lo mejor ahorita podremos tener miles de pesos en una cuenta, hermanos. Póngale 500,000 pesos en una cuenta. Pero estar en una cama en un hospital, donde te están diciendo estás grave, estás crítico, puedes fallecer en cualquier momento. ¿De qué te sirven esos 500,000 pesos? Hemos sido mal enseñados a confiar en el dinero, en algo físico, en algo de papel, en algo de metal, que no tiene vida. ¿Que es necesario? Sí, sí es necesario. Pero hemos dejado de confiar en aquel que tiene vida, en aquel que de él proviene la vida, que lo creó todo, lo que vemos y lo que no vemos. Y desconfiamos más de él y ponemos más nuestra confianza en otras cosas, en las riquezas, que incluso lo dice la palabra, ¿no? Por eso es que Dios también está permitiendo esto, hermanos, para que confiemos realmente en el Señor Dios Todopoderoso, porque de Él viene todo. Él provee todo lo que necesitamos. Estamos muy acostumbrados a confiar en el dinero. Es que si tengo, pues ya tengo para comprar, ya tengo para comer, ya tengo para vestir, ya tengo para calzar. Y mi vida está confiada. Pero yo creo hemos venido confiando en el dinero porque habíamos tenido antes que en Dios. Y ahora también Dios nos está llevando, porque esta es una situación general. ¿Cuántos dentro de la iglesia no están pasando por necesidad? Aún hasta los mismos pastores que dependían mucho de las ofrendas y en otras congregaciones del diezmo, ¿no? Y podemos ver que Dios nos está llevando a depender de Él, a confiar realmente en Él, a que nuestra confianza esté puesta en Dios. Y todavía termina diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces no ponemos ese versículo bíblico en grupos de WhatsApp? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces les digo, hablamos por hablar. Pero cuando nos llega el momento, ahí ya nos agarra el desánimo, nos agarra la angustia. ¿Y dónde quedaron esos versículos, no? ¿Dónde quedó esa palabra tanto que no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano? Cuando viene la prueba, cuando la escasez toca la puerta, es cuando más debemos de estar confiados y agarrados de la palabra de nuestro Dios. Y no que se nos olvide, y no que dejemos que la angustia, la ansiedad, el miedo, el temor nos invada a tal grado que nos quite de nuestra mente y de nuestro corazón la palabra del Señor.
Fíjense lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 25. Salmos capítulo 37, versículo 25. Y aquí podemos ver otra declaración de la palabra de Dios que nos está diciendo que las promesas de Dios se cumplen. 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense, no va a ser ni necesario decir, hermanos, es que no tengo. ¿Me pueden ayudar? Es que me falta esto, es que me falta el otro. No va a haber necesidad de que digan ni siquiera eso. A tal grado Dios va a conocer nuestras necesidades y conoce nuestras necesidades, que las va a hacer llegar sin necesidad que estemos nosotros diciendo algo. Y vemos otra promesa que está aquí y que nos está dando testimonio. Dice que no ha visto justo desamparado, ni la descendencia de ese justo que mendigue pan. Y tenemos que seguir confiando en el Señor, creer a su palabra. Debemos de dejar a un lado nada más hablarla bonito, también creerla y vivirla. Porque de esa forma estamos diciendo, Señor, te creo. Así como la viuda de Sarepta te creyó, yo también te quiero creer de la misma manera, Señor. Ayúdame, quita mi desconfianza, quita todo aquello que estorbe para que yo crea en tu palabra, en tus promesas y en lo que tú estás hablando a mi vida. Porque sé que tú eres el sustentador y el proveedor de todo. Salmos 34, allá atrásito, Salmos 34, el versículo 1 y después nos saltamos al 9 y al 10. El versículo 1 y nos saltamos al 9 y al 10. Y fíjense, aquí vamos a comprobar lo que también Pablo dijo. En todo ha aprendido a estar contento, tener contentamiento. Y fíjense, el versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí está diciendo en todo tiempo, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, sean tiempos regulares, en todo tiempo alabaré, bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En 2 versículos nos está diciendo que nada nos va a faltar. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, a los que están en obediencia, a aquellos que buscan estar en santidad, a aquellos que tratan de evitar el pecado, a aquellos que buscan agradarle a Dios, a aquellos que quieren estar en la presencia de Dios. Y todavía en el versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Wow. Nos hace falta creer a su palabra, hermanos. Nos hace falta confiar en el Señor. Porque ciertamente muchos en este tiempo están angustiados, estamos angustiados o preocupados o temerosos porque la escasez ha llegado a tocar a nuestra puerta, la necesidad. Pero es tiempo de creer a la palabra de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Lucas, capítulo 12.
Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. Lucas 12, 22 al 31. Y fíjense, vamos a analizar bien esta parte de Lucas. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí me quiero detener tantito, hermanos. ¿Por quién dio su vida Jesús en la cruz? ¿Por los animales? ¿Por los árboles? ¿Por el mundo? ¿O por el ser humano? Por nosotros. Y aquí podemos ver que está diciendo, ¿no valéis vosotros más que esas aves? ¿No valéis precio de sangre? Cada uno de nosotros costamos precio de sangre. Ese es nuestro precio y Cristo lo pagó en la cruz. Y si Dios se preocupa por un cuervo, que es su creación, que Él con su palabra formó a los animales y los sustenta, y que podemos ver que cuando un animal muere, él hasta ahí quedó, ya no tiene alma. Si Dios así se preocupa por un cuervo, por unos pájaros, ¿ustedes creen que no se preocupe por nosotros, que pagó precio de sangre? Pero nos falta confiar en ese Señor y Salvador que lo dio todo por ti y por mí. Muchas veces con nuestras actitudes le estamos diciendo, mientes, mientes, Señor, no creo en ti. Porque a veces nos equivocamos. Mas Dios hoy nos está diciendo, crean a mi palabra, crean lo que yo les he puesto en mi palabra, es verdad. Aún hasta dice, no tienen, que ni tienen despensa. Que ni tienen despensa, o sea que ni siquiera tienen nada guardado ahí. Y no está mal que nosotros podamos ser esos administradores y que digamos, ay, voy a comprar despensa para tener ahí en la casa. Eso no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Sino que aquí el Señor dice, los cuervos no tienen ni despensa, o sea, no tienen reserva. Y diario comen, diario Dios les suple. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Porque son palabras del mismísimo Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y estábamos hablando que Salomón fue el hombre más rico en su momento de todo el mundo. Y dice que ni aun así se vistió como los lirios, como Dios viste a los lirios del campo. Dios los viste. Y ni aun Salomón con todo su dinero pudo vestirse de esa forma. ¿Qué nos está dando a entender Dios? No os preocupéis. Yo los voy a vestir. Ustedes tranquilos. Calma. Aquí está su Dios todopoderoso.
Yo sé cómo hacer las cosas, dice el Señor. Tened paz, tened calma. Yo soy el Señor, tu Dios. Wow. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjense esa parte. Ni siquiera están en esa ansiosa inquietud. Si nosotros dejamos de estar ansiosos, inquietos, decir qué voy a hacer y qué mañana y esto, lo otro, aquello, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Y voy a estar en paz, yo voy a tener paz, porque sé que tú vas a proveer todas mis necesidades. Y dice todavía el Señor, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí viene lo más importante. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios busca y quiere? Que primero busquemos su reino. Y como lo vimos en el Salmo también 34, dice, buscad el rostro de Dios, buscad a Jehová. Y no tendremos falta de ningún bien. Y aquí nuevamente nos dice, buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo me preocupo en buscar a Dios en oración, en ayuno, en su palabra, en hacer lo que me está pidiendo, el Señor va a añadirme lo que Él sabe que yo necesito. Él no lo está diciendo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que necesitamos ropa, Dios sabe que necesitamos calzado, Dios sabe que necesitamos comida, pero dice, busquen mi reino, búsquenme a mí, búsquenme al dador de todas las cosas, y yo se las voy a añadir. Primero busca mi rostro, búscame en la intimidad, búscame en mis escrituras, búscame cuando yo te pida, ve y haz esto, sé obediente a mi palabra, y yo te añadiré lo demás. Promesas de Dios que son en Él sí y amén. Entonces tenemos que confiar, hermanos. Tenemos que confiar y creer a la palabra de Dios, creerle a Dios. Y para terminar, hermanos, vamos a Habacuc. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Y vamos a terminar con los versículos del 17 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y vamos a ver qué dice aquí el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo sé, hermanos, que es difícil, que cuando pasamos por necesidad, o ciertas aflicciones o tribulaciones, es difícil el alegrarse
y el gozarse. Pero el Señor nos está diciendo, con todo, alégrate. Con todo lo que estés pasando, alégrate, porque yo te estoy preparando, te estoy refinando. Y va a ser para la gloria de Dios, hermanos. Y porque de esto nosotros podemos enseñarles a otros hermanos a saber pasar por estos tiempos, a saber a quién acudir y de quién depender. Pero tenemos que empezar nosotros creyendo. Porque si nosotros no creemos a lo que está escrito, cuando yo vaya y lo comparta, nadie me va a creer. Porque no lo estoy creyendo primeramente yo. Si tú no lo crees, ¿por qué tendría que creerte la persona que te escucha? Si tú no lo crees. Si nosotros no lo vivimos, no lo creemos, hermanos. Ese tiempo ha llegado y yo sé que a lo mejor hay otros que ya lo han experimentado antes. Y hoy otros lo estamos experimentando. Pero con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en él. Y como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender lo que estamos viviendo. Que no lo tomemos como algo que no tiene un fin, Señor, sino que tu fin por el que estemos pasando esta situación es de aprender a depender de ti, a creer en tu palabra, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a depender de ti, a confiar en ti y a creer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo primeramente en nosotros, a creerlo primero nosotros, a vivirlo primero nosotros, Señor, para que podamos ser testimonio a los demás de la dependencia, del creer y del confiar en ti. Es algo maravilloso. Aún, Señor, danos la fuerza y la fortaleza si estamos pasando por esta necesidad, Señor, para poder, Señor, estar preparados para toda buena obra, Señor, y saber vivir en la abundancia y en la escasez, Señor, y poder capacitar a otros, Señor, y poder ser de apoyo a otros, Señor, cuando estén pasando por la misma situación, y mostrarles que tú eres el sustentador, que tú eres el proveedor, y que en ti está nuestra confianza, y que en ti, Señor, está nuestro Dios, que a tal grado, Señor, nos has mostrado cuánto valemos, que diste tu vida en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a que con nuestro comportamiento no te digamos que eres mentiroso, que no te creemos, Señor, a la palabra que ya está escrita. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos desconfiado y dudado de ti, Señor. Perdónanos y guíanos, instrúyenos, fortalécenos, Padre. Porque ciertamente, Señor, esta carne nos hace dudar, nos hace desconfiar, nos hace temer. Mas tú, Señor, nos dices que no estemos en una actitud angustiosa, sino que en todo ello confiemos y busquemos tu rostro o tu presencia, Señor, y no nos faltará nada. Que aprendamos, Señor, a llevar el orden en nuestras vidas, Señor. Que primero busquemos tu rostro y lo demás tú nos lo darás. Que nos dediquemos a ti, a lo que tú nos has mandado y nos has encargado, Señor. Y tú proveerás de lo demás. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Espíritu Santo, que nos has hablado, Señor, nos has instruido. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos en Cristo que estén pasando también por esta necesidad, esta situación, Señor, donde la escasez ha tocado a la puerta, empecemos a creer en ti, a confiar en ti,
a lo que está escrito en tu palabra y veremos la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿alguien quiere comentar algo?